Le damos gracias al Señor que nos concede nuevamente reunirnos en esta forma y vamos a orar pidiendo a Él su bendición, su manifestación, su misericordia. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te agradecemos por este privilegio de predicar tu palabra y de reunirnos en esta forma, suplicando que puedas bendecir a quien esté escuchando, Señor, tu palabra y participando de esta reunión virtual. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos entonar una alabanza en la que se manifiesta cómo el Señor Jesucristo dio su vida por nuestros pecados, cómo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre obediencia al Padre fue la cruz por mí de la pequeña cruz me salvaste, derramaste allí tu amor, mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor.
Amén. Padre nuestro, rogamos que puedas hablar a nuestros corazones por medio de tu palabra. Señor, en medio de esta pandemia, en medio de este trato que tú tienes con cada uno, te rogamos que te manifiestes y puedas llevarnos a tu conocimiento, a tu glorificación, a tu adoración, a una entrega mayor. Revélate, Señor, por medio de tu Espíritu, iluminando nuestros corazones, nuestras mentes, al meditar en tu palabra. Por Cristo Jesús, te lo suplicamos. Amén. Le damos gracias al Señor, que sabemos que al estar en confinamiento se nos hace difícil celebrar una de las cosas que celebramos los cristianos, y es la Cena del Señor. Y la Pascua fue establecida por el Señor en el tiempo de la esclavitud de Israel en Egipto, para que se recordara que el pueblo de Dios fue librado del ángel de la muerte, que al ver la sangre del cordero saltaría o dejaría de entrar en esa casa por ejecutar el juicio divino de matar a cada primogénito, y esto prefiguraba a Cristo como el cordero de nuestra salvación. Eso está narrado en el capítulo 12 de Éxodo. Y bueno, el pan que se utiliza en la celebración de la cena es uno que se llama matzá, o conocido como matzó. Es un pan ácimo, ácimo quiere decir plano, como galleta diríamos, tradicional de la comida judía elaborada con harina y agua. Esta comida es la oficial del Pesaj o Pascua, ¿verdad? Que es como se traduce esta palabra, entre los estatutos que Dios mandó a Israel cuando poseyeran la tierra prometida a sus padres, estaba celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Y esta era de 7 días, empezando el 15 del primer mes en Israel, que es el de Nisan, y era después de celebrar la Pascua, en la cual se comía un cordero con panes sin levadura y hierbas amargas, ¿verdad? Que era el recordatorio que el Señor estableció para su pueblo, en donde pues ellos recordaban con las hierbas amargas las dificultades, las penurias que pasaron en Egipto. Y el hecho de comer el cordero, pues ya vamos a estar viendo el significado. La Biblia menciona entonces que son los 7 días de fiesta relacionados con la Pascua en en Levítico 23, que a veces se consideraban parte de ella. Las instrucciones originales para la observancia de la cena pascual incluían la abstinencia de las casas de los hebreos del consumo de pan leudado, que esto también tiene un significado. Los pasajes que nos hablan de la cena del Señor, ya como el cumplimiento de esta Pascua, la encontramos en Lucas 22, del 7 al 21, en Mateo 26, del 17 al 29, en Marcos 14, del 12 al 25, en Juan 13, 21 al 30, y el apóstol Pablo también dedica un párrafo para explicar la cena del Señor y su significado en 1 Corintios capítulo 11, específicamente los versículos 23 al 26. Vamos a estarnos basando en uno de los pasajes, que es el de Mateo capítulo 26, versículo 26 al 29, y nuestro mensaje se titula La Cena del Señor en medio de oposición, y eventos significativos con un gran significado. Mateo 26, 26 en adelante dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo,
Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. La cena del Señor en medio de oposición, en primer lugar, en medio de la oposición y varios eventos significativos. Estaremos procurando compartir esta presentación, ¿verdad? En la que vamos a estar viendo este pasaje en donde se nos habla de la cena del Señor en medio de oposición y eventos significativos, ¿verdad? Valga la redundancia, con un gran significado. Los versículos que leíamos eran Mateo 26, del 26 al 29. En primer lugar, entonces, vemos que la cena del Señor fue realizada en medio de oposición y varios eventos interesantes. En medio de la oposición y la trama de Judas, como también de quienes lo utilizaron para esto, Jesús ofreció la cena de la Pascua. Y eso lo encontramos en Marcos 14, versículos 1 y 2, en donde parte de las narraciones acerca de esta celebración dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Entonces vemos que los líderes religiosos estaban lastimosamente procurando destruir a Jesús, aunque él ya sabía que iba a llegar a ese momento. Algunos quisieron matarlo en varias ocasiones antes del tiempo y estaban constantemente acechándole, pero Jesús se detiene para poder celebrar esta cena de manera preciosa con sus discípulos. Judas también se declara que va a entregar a Jesús, le dice a los líderes: yo se los entrego si me entregan, si me dan dinero, 30 piezas de plata. Y entonces aún así, ¿verdad? Jesús lo tiene con él, ¿verdad? Se narra también que claramente le dice que él es el que lo va a entregar, aunque los demás no comprenden muy bien qué es lo que le está diciendo, pero aún eso es parte de la oposición. Milagrosamente sucede que les profetiza también que se encontrarán con un hombre con un cántaro de agua y que él les va a mostrar un lugar donde celebrarán la cena. Marcos 14, versículo 13 nos dice también: y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decida al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Entonces vemos cómo milagrosamente Jesús les profetiza a sus discípulos que van. Imagínense cómo es eso de que van a llegar los discípulos justamente cuando un hombre con un cántaro de agua va pasando, y entonces le dicen, ¿verdad? El maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y entonces este hombre es tocado, ¿verdad? Para poder ofrecerles ese lugar. También María Magdalena ungió los pies del Señor Jesús en agradecimiento a él, en veneración, en reconocimiento de su grandeza, en el capítulo 12 de Juan, versículo 3. Entonces María dice: tomó
una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los ungió con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume, ¿verdad? Entonces, por supuesto, Judas dijo, ¿verdad?, que por qué no se vendía para darle de comer a los pobres, pero en realidad era porque él robaba, él sustraía de esa bolsa. Pero Jesús dice, ¿verdad?, que la deje porque estaba siendo preparado para la sepultura. Y dijo entonces, ¿verdad?, que se iba a hablar de ella, se iba a decir, pues, ¿verdad?, esta obra que María había hecho, pues, por todas las edades, ¿verdad?, acerca de esta mujer que estaba ungiendo los pies de Jesús. También él se narra en el capítulo 13 de Juan que Jesús lava los pies a sus discípulos, él siendo el maestro, el Señor habiéndoles mostrado que era el Mesías, el profeta, un hombre poderoso que había hecho muchos milagros. Y entonces en esa cena, en lugar de utilizar un esclavo o en lugar de uno de sus discípulos, ¿verdad?, tomar el lugar de un servidor, Jesús mismo, el gran maestro, el Señor de señores, hecho hombre, se pone una toalla, se quita los vestidos, se pone una toalla y comienza a lavarle los pies a sus discípulos y les encarga, ¿verdad?, que ellos hagan lo mismo, o sea, que aprendan a humillarse, a ser gente de verdadera y genuina mansedumbre. También les encarga el nuevo mandamiento, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, ¿verdad? Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos a los otros. Entonces, todas estas cosas están sucediendo alrededor de esta cena preciosa que Jesús está realizando con sus discípulos. Fíjese que estaba recordando la historia de un hermano de una universidad en Estados Unidos. En esa universidad el Señor le concedió el privilegio a nuestro hijo de estudiar allí con una beca, y este hermano, ya muy enfermo, continuaba atendiendo las necesidades de los becarios latinoamericanos, las diferentes gestiones y aún viajes que tenía que hacer, ya con marcapaso, ya con muchos problemas serios de salud. Le decían, váyase a descansar, tome su jubilación, pero él estaba con aquel deseo de servir, y él pues en esas condiciones, ¿verdad?, llegó el momento en que partió a la presencia del Señor y se convirtió pues en un ejemplo precioso de entrega y de amor para los jóvenes de diferentes países latinoamericanos. Y entonces vemos cómo este hermano se convierte en un ejemplo, ¿verdad?, de entrega, de amor. Cuánto más el Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros en la cruz. Podemos apreciar los planes maravillosos de nuestro amado Señor Jesucristo, que a pesar de la amarga y condenable oposición de los principales sacerdotes, de los escribas, de los fariseos y aún de uno de sus propios discípulos, siguió y completó su propósito. ¿Cuánto podemos meditar en los simbolismos y riqueza de significado de los momentos de la cena del Señor con sus discípulos, ¿verdad? O sea, todas esas cosas que estaban pasando tenían un gran valor, y eran enseñanzas diferentes para los discípulos y para nosotros. En segundo lugar, la cena del Señor
una celebración con un gran significado. La misma cena, la celebración del Señor con sus discípulos, tenía en sí misma un gran significado. El cumplimiento de la prefiguración de la Pascua. Así como el cordero era sacrificado recordando que aquel cordero del Éxodo lo había sido en lugar de los israelitas. Entonces vemos cómo la palabra del Señor nos está mostrando la Pascua judía, ¿verdad? Como una liberación de la esclavitud de Egipto. Asimismo, en ese momento se estaba cumpliendo una liberación, pero del pecado y de la muerte eterna ofrecida para nosotros los pecadores por medio de Jesucristo. Al comer el cordero asado al fuego, ahora adquiría sentido que se cumplía la profecía que él iba a ser ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo, desde Génesis 3:15, en donde decía el Señor a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Desde allí entonces estaba profetizando la victoria del Señor Jesucristo, que era la simiente de la mujer, sobre la simiente de la serpiente, que es la simiente del maligno. El sacrificio de los sacerdotes que se realizaba pues continuamente, ¿verdad? En el templo, el cordero de la Pascua, también aquella serpiente de bronce en donde el Señor Jesucristo, por cierto, en Juan capítulo 3, 14 y 15 decía: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También mencionado por Juan el Bautista, él decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo presentó como el Mesías, como el Cordero de Dios. Y entonces todas estas figuras que se celebraban en aquella, celebración, en aquella fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? Estaban cobrando verdadero significado en el Señor Jesucristo como el Cordero por excelencia, de que hablaban todos estos sacrificios, de que hablaban todas estas figuras y todas estas representaciones que tenían ya lugar en el Señor Jesucristo. Ahora la celebración adquiría un significado puntual y concreto, se constituía un nuevo pacto, ¿verdad? Como dice Hebreos, todo el capítulo 8 y 9 nos habla de este nuevo pacto, en donde pues anteriormente, ¿verdad? Decía: si tú haces, yo haré, cumple los mandamientos y vivirás, y si no los cumples, morirás. Pero dice en capítulo 8, versículo 13 de Hebreos, al decir nuevo pacto, da por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Quiere decir que ya esto tenía un nuevo significado concreto en Cristo Jesús. Ese nuevo pacto en donde ya no era el pacto de las obras, sino el pacto de gracia, en donde Él se comprometía con dar un nuevo corazón, con hacer un milagro de transformación, de regeneración en las personas a causa de ese sacrificio que Cristo iba a ofrecer al Padre, que era agradable para satisfacer su ira, para satisfacer sus demandas. Vemos que el pan en la celebración ya de la cena simbolizaba el cuerpo de Cristo, que así como el pan sin levadura era elaborado, triturado, los granos de cereal eran triturados, y la ausencia de levadura, la santidad del cordero que iba a ser sacrificado por los pecados de quienes iban a ser salvos. Entonces, ¿por qué es que nosotros comemos pan sin levadura? ¿Por qué es que no hay que ponerle pan
levadura al pan de la cena del Señor, porque la levadura simboliza el pecado y la corrupción. Y el Señor Jesucristo en realidad era ese cordero sin mancha, y por eso el pan desde el tiempo del Éxodo, ¿verdad? Era un pan sin levadura, por supuesto. Por un lado, los judíos no tuvieron tiempo de leudar el pan, de hacerlo crecer, pero también esto llegó a tener el significado, como dice el apóstol Pablo, que celebremos la fiesta del Señor sin levadura, sin la levadura de la malicia y de la maldad. Ahora, el vino también encontramos que es el significado de la sangre derramada del Señor Jesucristo, que adquiría una eficacia y un significado contundente contra el pecado, porque era del mismo Hijo de Dios, ofreciéndose por los pecadores. Entonces, la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en peligro, lo que debemos hacer es clamar al nombre del Señor, invocar el nombre del Señor, ¿verdad? Pero la sangre de Jesucristo, según lo que enseña el Nuevo Testamento, el Señor mismo Jesucristo, los apóstoles, dice que la sangre es para la remisión de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces es importante reconocer que es el efecto todavía mayor que cualquier favor, ¿verdad? En esta tierra o en este mundo temporal, sino que tiene que ver con esa limpieza total de nuestros pecados para presentarnos santos ante Dios y para hacernos aptos para llegar al reino de los cielos. Entonces, cuando bebemos el vino en la cena del Señor, dice que estamos recordando la sangre que Cristo derramó por nuestros pecados. Entonces, ¿qué experiencia habrá sido la primera Pascua en la que los judíos no se imaginaban la profecía que se estaba dando del Cordero? Mesías que vendría a ser la salvación de una esclavitud espiritual de muchos y evitar que la muerte eterna tocara a aquellos que serían cubiertos con su sangre preciosa. Qué bendición el saber que ahora la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado a aquellos que hemos depositado nuestra fe en Él. Cuánto significado profundo, divino y de salvación tiene la cena del Señor para quienes le conocemos. Qué privilegio más inmerecido y más grande conocer al Señor personalmente. Gracias a Dios que ese Mesías escogido quiso voluntariamente ofrecerse por nuestra salvación y rescate eterno. Una cosa es que Él pudiera hacerlo, y Él podía, pero otra cosa es que Él quisiera hacerlo. Gracias a Dios que Él quiso. Bendito sea nuestro Salvador precioso, que Él quiso ofrecerse voluntariamente y con gozo por nuestra salvación y rescate. Y entonces le preguntamos a usted, ¿ha entrado en el nuevo pacto que el Señor nos da? ¿Ha sido participante usted de esa gran salvación por medio de la muerte de Cristo? Y finalmente, la cena del Señor, una ordenanza deseable. Jesús expresa en Lucas 22:15 ese gran deseo que él tenía de participar, a pesar de lo que significaba, ¿verdad? Imagínense que quería decir que él iba a ser llevado a morir cruelmente en la cruz. Pero fíjense qué lindo que dice en Lucas 22 y versículo 15. Expresa este deseo ante sus discípulos y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Entonces, tiene una gran relevancia para el Señor Jesucristo y para nosotros, ¿verdad? Cuánto más, porque somos los beneficiarios
de ese sacrificio. Él ordena que se celebre siempre la cena en conmemoración de su muerte hasta que Él regrese. Dice en el versículo 19, siempre de Lucas 22, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí, ¿verdad? Haced esto en memoria de mí, les dice que ellos, y por eso que se conoce como una de las dos ordenanzas que el Señor Jesucristo dio a los discípulos. La primera, pues, es el bautismo. El Señor Jesucristo dijo, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también el Señor Jesucristo ordenó que celebráramos la cena suya para recordar su muerte hasta que Él venga. Y en en 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo hace, además de una explicación y de advertencias acerca de esta celebración de la Cena del Señor, da testimonio de que es una ordenanza de Cristo. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, es una conmemoración que estaremos cumpliendo, que estaremos celebrando cuando pues, tengamos oportunidad, como veíamos al principio, ¿verdad? Que es una dificultad ahora que no nos podemos reunir, pero es un mandato del Señor que debe de siempre estarse practicando. La iglesia primitiva también lo celebraba. En Hechos capítulo 2, versículo 46, nos cuenta la palabra del Señor, y perseverando unánimes cada día en el templo, y dice, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Quiere decir que la cena del Señor, porque aquí podría parecer, ¿verdad? Que ellos comían diferentes tiempos de comida, ¿verdad? Pero también se refiere a aquellos, porque así le llamaban, ¿verdad? El partimiento del pan, la fracción del pan, ¿verdad? Que era, pues, cuando Cristo decía, este pan por vosotros es partido y simboliza mi cuerpo. Un día lo celebrarán todos sus siervos en su presencia. Y qué privilegio el llegar un momento, ¿verdad? Maravilloso después de la muerte o cuando Cristo venga a llevarnos a celebrar esa cena. En Lucas 22, 17 dice, 18, perdón, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Entonces Cristo dijo, ¿verdad? Hasta que estemos ya en mi reino, entonces recordaremos y celebraremos nuevamente esta cena, ¿verdad? En Mateo 26, 29 también dice la palabra del Señor, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y el cumplimiento ya en visión, ¿verdad? De parte del Señor para Juan el amado, dice en Apocalipsis 19 y versículo 9. Mire qué interesante. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios.
Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, pero en el primer versículo dice que las palabras suyas son fieles y verdaderas y nos está hablando de que los hijos de Dios, ¿verdad? Los creyentes, los que son llamados, dice, a la cena de las bodas del Cordero, pues estarán con él. Y esas palabras son fieles, son verdaderas, no hay que dudar de ellas, porque aquellos que se han rendido a Cristo estarán y estaremos por la fe en la presencia del Señor. El hecho de permanecer en cuarentena, distanciamiento social y la prohibición de las reuniones de las iglesias para evitar el contagio debe ser para los creyentes una prueba de manera que deseemos y apreciemos la bendición de celebrar la cena del Señor y meditar en su gran significado. Sabemos que en esta pandemia, ¿verdad? Nos han ordenado las autoridades de las diferentes naciones estar confinados a nuestros hogares. Algunos decían, parece que estuviéramos en arresto domiciliar, ¿verdad? Parece que Dios también nos está haciendo considerar cómo es estar preso, ¿verdad? Muchas veces uno no piensa en los presos, pero Dios en medio de todo esto nos está hablando, está tratando con nosotros, pero entonces debemos pensar, estamos deseando como el Señor Jesús, comer el pan y beber el vino que nos recuerda su sacrificio. Tenemos la certeza que un día estaremos en la cena de la boda del Cordero. ¿Tiene usted esa certeza de irse con Cristo si usted muere hoy o si Él viniera hoy mismo? Ya se rindió usted a aquel Mesías que con resolución, firmeza y gozo fue a la cruz por nuestros pecados para pagar el precio de nuestros pecados. Y entonces es necesario que tanto creyentes como aquellos que todavía no se han rendido al Señor podamos meditar qué es lo que Dios nos está hablando en este tiempo. ¿Qué es lo que Dios está tratando con nuestra vida, sacudiéndonos, haciéndonos conmover en lo conmovible, como dice la palabra de Dios, para considerar, en este caso, ¿verdad? Qué maravilloso significado tiene la celebración de la cena del Señor. El pan que simboliza el cuerpo de Cristo, molido por nuestros pecados, sacrificado por nuestros pecados, herido, como dice en Isaías 53, pero también la sangre de Cristo que corrió en aquella cruz, en donde Cristo consiguió nuestra salvación y que nos debe de llevar todo esto a un arrepentimiento genuino, a una reconciliación, a una entrega total, sin reservas al Señor. Yo creo que estos tiempos son en los que Dios nos está conmoviendo para que podamos apreciar cuán frágil es la vida y cuán cerca pudiéramos estar de nuestro viaje a la eternidad, a la presencia del Señor, a ser juzgados. Pero cuán importante es que nos rindamos ahora y le pidamos al Señor un corazón sensible a la voz de su Espíritu Santo para que nos arrepintamos y creamos en su evangelio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es aliento en medio de las dificultades, porque nos muestra, Señor, ese camino precioso que Cristo nos abrió a través de su cuerpo, o sea, del velo, para darnos entrada al reino de los cielos, habiendo ofrecido su cuerpo para ser molido, para ser lacerado, para ser partido, Señor, y su sangre preciosa para ser derramada para la remisión de nuestros pecados. Te rogamos que nos perdones todas nuestras maldades. Te rogamos que nos concedas arrepentimiento.
Te rogamos que concedas arrepentimiento y fe a aquella persona que todavía no se ha entregado a ti, Señor. Sabemos que tú sigues hablando, sigues llamando. Oh, Señor, que no nos hagamos rogar en este llamado precioso que tú nos haces a venir a tus pies. Y que la próxima ocasión que estemos celebrando esa cena podamos ser conmovidos y podamos estar agradecidos por el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Intercedemos por los que están enfermos, los que están en los hospitales, para que tú traigas sanidad, fortaleza, bendición, ayuda, ánimo, Señor, el que está desanimado, el que está en angustia, el que está triste. Pedimos también por las personas que están en los hospitales, Señor, atendiendo también los médicos, las enfermeras, diferentes clases de personal. Pedimos por la policía, Señor. Pedimos por los diferentes personeros de nuestro gobierno para que tú les des sabiduría. Pedimos por nuestras autoridades, por el presidente, por la Asamblea Legislativa, por las diferentes entidades que están a cargo de cuidar a nuestra población. Señor, ayúdales, que puedan ponerse de acuerdo, que tú traigas, Señor, esa concordia, esa unidad, Padre Santo, y así pedimos por todas las naciones, para que tú derrames tu espíritu en estos postreros tiempos y traigas salvación en los cuatro vientos. Gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente.